No, mejor no les comparto nada. Les muestro la que está en la pizarra. En realidad les voy a mostrar del ejercicio, un ejercicio del práctico de función cuadrática que vamos a hacer como para repasar lo último que habíamos visto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un par del ejercicio 6 y del ejercicio 7. ¿Están viendo la pantalla ahí del pizarrón? Sí. Hablando un poquito ahí. Bien. Bueno. Bien, a ver qué decía. El ejercicio. Ejercicio. Es decir, el 6, ¿no? Ejercicio 6. Dice, bueno. Hallar la fórmula de la función cuadrática que cumple las condiciones dadas en cada caso. Y entonces, por ejemplo, dice en el apartado A, vamos a el trabajo práctico número 3 y estamos con el 6A. Es algo similar a cuando vimos función lineal. Dependiendo de los datos que tengan, ustedes van a usar la fórmula de la punto pendiente ordenada al origen, o la ecuación de la recta que pasa por un punto, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, las segmentarias. Acá en función cuadrática también vimos distintas ecuaciones, la ecuación polinómica o general, la ecuación canónica, la ecuación factorizada, y entonces dependiendo que tengan, les va a convenir usar uno o la otra. Por ejemplo, en el apartado A les da como dato el vértice que dice que tiene coordenadas 1, 2, pasa por un punto de coordenadas 2, 1. Bueno, si me da el vértice, ¿qué ecuación se les ocurre que podríamos llegar a usar? De las que vimos, ¿se acuerdan? La factorizada, la canónica, la polinómica. ¿Cuál les parece? Cuando tengo el vértice me conviene la canónica, ¿sí? La ecuación canónica era I igual el valor de A, que era el coeficiente principal, por X menos la X del vértice al cuadrado más la Y del vértice, ¿sí? Como el vértice tiene dos coordenadas, X y, la primera coordenada, o sea, el 1, sería la X del vértice y el 2 sería el valor de la Y del vértice. Entonces, usando la formulita, completamos. En principio me quedaría A por, ¿qué voy a escribir acá? X menos ¿cuánto? Hay un punto. Sí. Te dejo la llave de la sala 2. Después la puedes volver con la tuya. Bueno. Si no, la dejo por ahí tirada. Bueno. Ahí. X menos, ¿qué pondríamos acá? X menos la X del vértice, que vale 1 al cuadrado, más la Y del vértice, 2. ¿Está bien? Bueno, casi que tendría la fórmula ya, la ecuación que me pide. ¿Qué me falta? El valor de A. Para encontrar el valor de A, uso el otro dato que me daba el problema, que dice que pasa por el punto de coordenadas 2, 1. ¿Sí? Cuando les da un punto cualquiera, es un punto X y de la función. La primera coordenada va a ser X, la segunda coordenada será el valor de la Y. Entonces, si reemplazo la X y la Y en la fórmula que planteamos acá, voy a poder averiguar el valor de A, el coeficiente principal. ¿Sí? Entonces, reemplazo la Y, ¿cuánto vale? 1. Entonces me va a quedar 1 e igual a el valor de A, que no lo conozco, X menos 1. ¿Cuánto vale X? 2. 2 menos 1 al cuadrado más 2. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me queda acá? 2 menos 1 sería 1 al cuadrado, 1. Entonces, ¿qué me queda? 1 va a ser igual a 1 por A, o sea, A. A más 2. ¿De acuerdo? Hice esta cuantita nada más. 2 menos 1 al cuadrado, que me da 1.
1 multiplicado por A me queda A más el 2 que teníamos, ¿sí? Bueno, y ahí despejo y averiguo el valor de A. ¿Qué me daría en este caso? ¿O cómo despejo el A? Aquí va a ser igual. Menos Menos 1. 2. 1 menos 2, ¿no es cierto? Pasan 2 al otro lado, 1 menos 2 me queda menos 1, ¿está? Bueno, y entonces mi función o la ecuación que andamos buscando va a ser y igual a menos 1 por la x menos la x del vértice, habíamos dicho, o sea, x menos 1 al cuadrado más 2. Y esa es la fórmula de la ecuación cuadrática que andábamos buscando, ¿sí? Bien, en este caso usamos la canónica. Vamos al apartado B ahora, fíjense. Del apartado B les dan las raíces y el coeficiente principal. La Raíces. factorizada. Entonces, claro, exactamente. Voy a usar la factorizada, ¿sí? Borro acá. Me dan las raíces, sería el apartado B. Raíces. X1 igual dice a menos 3 y X2 igual a 2 y me da el coeficiente principal, que vale 2 también. Entonces, si me da las raíces, me conviene usar la forma factorizada. Que era I igual, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Cómo era la ecuación factorizada? ¿Se acuerdan? AX. A por, o sea, el coeficiente principal por, y acá, X menos una raíz, supongamos X1, por X menos la otra raíz. Esa era la fórmula de la factorizada, ¿sí? Bueno, simplemente ya tengo todos los datos acá. Tengo las dos raíces y el valor del coeficiente principal. ¿Cómo me va a quedar la fórmula esta? 2 Dos. por Por X más 3. menos 3 me quedaría acá, ¿no es cierto? Entonces voy a poner más 3 por X menos 2, ¿está bien? Bueno, y esa es la fórmula que ando buscando, ¿sí? Acá no le dice qué ecuación quiere hallar, ¿sí? Lo puedo dejar así porque no me dice, pero a lo mejor le puedo decir el problema, hallar la ecuación polinómica de la función cuadrática que cumple estas condiciones. Si le pidiera la ecuación polinómica, ¿qué tendrían que hacer? Sería Y igual a AX más BX más C. Claro, si me pediría la ecuación polinómica, sería esa que era ax cuadrado más b por x más c, ¿cierto? Esa sería la polinómica. ¿Y cómo llegaría a esa polinómica a partir de esta? Distribuyendo. Hace la distributiva, ¿sí? Primero este por este, y después la distributiva de esto con esto. ¿De acuerdo? Y ahí podrían encontrar la polinómica. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo hacemos si quieren. Acá sería 2 por x, 2 por 3. O sea, 2x, 2 por 3 sería 6. Y esto multiplicado por el x menos 2. Ahora hago la distributiva del 2x por x, 2x por el 2, 6 por x, 6 por 2. ¿Sí? 2x por x, ¿qué me queda? 2x cuadrado. 2x cuadrado. 2x por el menos 2, menos 4x. Después sería el 6 por x. Y después sería 6 por menos 2, menos 2. Si agrupan los términos semejantes, me queda 2x cuadrado menos 4 más 6, quedarían 2x menos 4. Y esta sería la ecuación polinómica, ¿sí? Que acá vuelvo a repetir, acá no se los pide, pero tranquilamente el problema le podría decir hallar la ecuación o la polinómica o la factorizada o la que sea,
de cualquier ecuación pueden pasar a cualquiera de las otras, ¿sí? Bueno, vamos a hacer uno más. Vamos a ver el E, por ejemplo, a ver qué dice. ¿Puedo borrar esto? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Igual queda en el video después. Vamos al apartado E. Corta al eje X únicamente corta el eje X únicamente en el punto 0, 0. ¿Y qué más? Coeficiente principal menos 2. Si corta al eje de las X solamente en el punto 0, 0, ¿cómo sería la gráfica de esa función cuadrática? Para que corte solo en el 0, 0. Porque si yo dibujo una parábola, por ejemplo, así, corta el eje de las X en 2 puntos, ¿sí? Y para que corte solamente en un punto al eje X, ¿qué tiene que pasar? Que el vértice tiene que quedar en el 0. Claro, o sea, tendría que ser, la parábola tendría que ser, y además me dice que corte únicamente en el 0, 0, o sea, el vértice, eso me estaría diciendo que el vértice P sería justamente ese punto, el 0, 0. Es como si me diera el vértice 0, 0, ¿sí? Y si el vértice es el 0, 0, y el coeficiente principal es menos 2, el coeficiente principal es el A. Ya me está diciendo que vale menos 2. ¿Cómo sería la formulita de esa parábola entonces? ¿I igual a qué? Sería con una canónica. Bueno, si quiere usar la canónica, pero ya la ecuación de esta parábola es conocida por ustedes, digamos, ya la podrían deducir mirando el dibujito nomás. ¿Cómo sería? X cuadrado, o sea, I igual a X cuadrado. En realidad, lo único que le tendría que agregar, ¿qué sería acá? Para que el coeficiente principal valga menos 2. Sería x cuadrado menos 2. En realidad sería menos 2 por X cuadrado, ¿se entiende? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo pongo X cuadrado menos 2? La gráfica se correría como. Si fuera X Todos cuadrado lugares menos hacia 2, abajo. se correría hacia abajo y entonces el vértice ya no estaría ya el vértice en el 0, 0. ¿Se entiende? Entonces Sí. tiene que ser menos 2 por X cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que cambia del dibujo que hice yo? 100 menos 2x cuadrado. ¿Cómo sería la gráfica? Si el coeficiente principal es negativo, las ramas de la parábola van para abajo. ¿Tá? Hacia abajo. O sea que sería, la grafiquita debería ser, si la quisiera hacer, así. ¿De acuerdo? El gráfico debería ser así, con las ramas hacia abajo y el vértice en el 0, 0. ¿Estamos? Bien. Sí. Les dejo los otros para que los piensen ustedes, son similares. Y vamos a ver alguno del 7 como para que se entiendan lo que tienen que hacer ahí en el 7. En el ejercicio 7 les da una serie de datos que cumple la función cuadrática, o que cumpliría hipotéticamente una función cuadrática. Les dice, cada columna de datos de la siguiente tabla puede o no pertenecer a una parábola. Puede ser o no, dice. ¿Está bien? Si la coherencia entre los valores le permite concluir que la respuesta es afirmativa, entre los valores le permite concluir que la respuesta es afirmativa. Si su respuesta es negativa, fundamente. O sea, si la coherencia de los valores me dice que es una función cuadrática, o que se puede construir una función cuadrática con esos datos,
Bueno, la construimos. Y si hay algún dato que está mal, que no me permita construir la ecuación cuadrática con esas condiciones, tendré que decir por qué. ¿Por qué no se cumple? A ver, veamos por ejemplo en el primero. Cada columna correspondería a una función cuadrática supuestamente, ¿sí? Vamos a ver el primero. Me dice, por ejemplo, las raíces x1 y x2 valen 2 y menos 4, ¿sí? Yo ya automáticamente voy tratando de dibujar la parábola que cumpla con eso, ¿sí? Si las raíces son 2 y menos 4, bueno, pues hasta ahí podría ser una parábola que cortaría entonces al eje X en 2 y en menos 4, ¿sí? Ahora, ¿qué otro dato me da? Me da el eje de simetría X igual a menos 1, ¿sí? Bueno, y el X igual a menos 1 sería el eje de simetría. Ese eje de simetría tendría que estar a la misma distancia de esta raíz y de la otra raíz. Contemos cuánto hay desde el menos 1 hasta el 2. ¿Cuántos lugares? ¿Cuántos lugares hay acá? 2 y Tres este lugares. 13. 3 lugares tenía, ¿no? Porque del menos 1 hasta el 0 tengo un lugar, hasta el 1 y hasta el 2. 3 lugares. Y para el otro lado, ¿cuántos lugares tengo? 3 lugares. 1, 2, 3 lugares. O sea, hasta ahí podría ser todavía. Vamos con la otra condición. Que tiene el vértice en menos 1, 9. Menos 1, menos 9, perdón. Menos 1. Y supongamos que por acá esté menos 9. ¿Puedo construir hasta ahí una parábola que tenga esas raíces, ese eje de simetría, que tenga el vértice acá? Podría ser, ¿sí? ¿Qué más me da? Que la función, la ordenada al origen me está dando, o sea, lo que vale la función en 0. La ordenada al origen sería que corta al eje de la y en 8. ¿Está bien? ¿Puede ser eso? No. Porque si yo voy a dibujar la parábola con estas condiciones, y acá está el vértice, tiene que ir con las ramas hacia arriba. O sea, mi parábola debería ser así. Y cortar acá y cortar acá. En todo caso, la ordenada del origen, ¿cuánto debería ser? Menos 8. Menos 8. ¿Está bien? Entonces, en el apartado I no se puede construir una parábola con estos datos. La ordenada. Y ahí va la justificación, ¿sí? Es lo que siempre les pedimos en los parcialitos o en el parcial. Pónganla de por qué. Si me dicen es falso, pero ¿por qué es falso? O no se puede construir la parábola. ¿Por qué no se puede? Bueno, la ordenada al origen debería valer menos 8. Y la otra condición, no sé, el signo de A debería ser negativo o positivo. El coeficiente principal Debería ser negativo. debería ser, si yo dibujo Positivo. la parábola como la dibujé así, o sea, cóncava hacia arriba, tendría que ser el signo del coeficiente principal. Si tiene las ramas Positivo. hacia arriba, debería ser positivo, ¿sí? ¿Se entiende? El signo de A debería ser positivo. ¿Lo ven? ¿Se entiende? O sea, estas dos condiciones, las dos últimas, estarían mal. No me permitirían graficar una parábola que cumpla todas esas condiciones
Al menos las 4 primeras condiciones, sí, 1, 2, 3, 4. Hasta lo del vértice menos 1, menos 9 puede ser. Pero ya estas últimas 2 condiciones no se puede. ¿Está bien? Y la justificación tendría que decir estas 2, que no va. Sí. Claro. Tendría que cambiar el vértice, en todo caso. Que el vértice esté arriba. ¿Sí? En lugar de menos 1, menos 9, ponerlo en el menos 1, 9. Y en ese caso tendría que cambiar quizás alguna otra condición. ¿Sí? O sea, la parábola puede ir así, o podría ser que haga así, y corte allá arriba en el, bueno, en lugar de cortar en el, ahí sí funcionaría esta condición, que el 0 valga 8, pero el vértice tendría que estar en el menos 1, 9, acá arriba. ¿Se entiende? Entonces, bueno, yo puedo decir, no se puede por esto y por esto. Yo, en este caso, dije, si se cumplen las 4 primeras condiciones, estas 2 últimas no se pueden cumplir. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Claro, yo quería decir que lo podía explicar al revés, que se cumplían las condiciones de algo no se disciplina. Claro. Por eso digo, acá una compañera dice que si se cumplen estas condiciones, empezando de abajo para arriba, ¿sí? La que no se cumpliría sería la del vértice. ¿Eso querés decir? Claro. Entonces yo podría decir, bueno, se cumplirían todas las otras condiciones, pero el vértice tendría que estar en el menos 1, 9, por ejemplo. ¿Ah? ¿Se entiende? O sea, lo pueden justificar de distintas maneras. La cuestión es que no hay una parábola que cumpla todas las condiciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver el apartado B, ahora del puntito 2i. Veamos en el 2i, a ver qué dice. Bueno, también me dan las raíces y el eje de simetría. Las raíces están en menos 1 y 3. Las raíces en menos 1 y 3. El eje de simetría me dice que está en x igual a 1. ¿Puede ser eso? ¿Eso puede ser? Sí, porque me corro 2 para allá y encuentro el 3, me corro 2 para la izquierda y llego al menos 1. O sea, está en la mitad, digamos, de las dos raíces, el eje de simetría. La otra condición, el vértice en el 1 menos 4, me dice. En el 1 y, por ejemplo, supongamos que esté por acá, menos 4. ¿Eso podría ser? Sí, hasta ahí podría ser. Ya con eso podría dibujar la parábola que se debería hacer, y la dibujo debería ser así. Pasa por las raíces, pasa por el vértice, tiene esa eje de simetría. Veamos si lo otro me coincide o no. Lo otro dice, ¿dónde estaba? Acá. La ordenada del origen es menos 3, ¿puede ser? Eso, acá sí. La ordenada del origen podría ser menos 3. ¿Y qué más? Y el valor del A, coeficiente principal, es positivo. Está bien porque las ramas de la parábola van hacia arriba, ¿sí? O sea que en este caso sí es posible. ¿Está bien? Y la justificación sería hacer el gráfico con la parábola. Acá no me pide encontrar la ecuación. Con el gráfico ya lo podría justificar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Esto era un poco lo de función cuadrática como para repasar las ideas que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Hoy vamos a ver función exponencial y logarítmica. Y entonces ya les voy a compartir la pantalla.
Eh, bueno. Eh, bueno. Esto lo paso rapidito, que es lo que estuvimos viendo. Y presentamos la función exponencial. La función exponencial tiene su forma, ¿sí? La ecuación de una función exponencial, la más básica, es la que tiene esta ecuación. Y igual a b elevado a la x, donde b es un número real, cualquiera distinto de 1, ¿sí? Y tiene que ser positivo. O sea, vuelvo a repetir, el b, que se llama la base de la función exponencial, la base tiene que ser un número positivo y distinto de 1, ¿sí? Porque si fuera 1 a la x me quedaría 1 igual a 1, la función. Siempre valdría 1, sería una función constante, ¿sí? Bien, entonces, un número positivo elevado a la x, esa es una función exponencial, decimos, donde la base es b, y el dominio de la función exponencial son todos los reales. O sea, ustedes le pueden dar a x cualquier valor, un número positivo, un número negativo, el 0, números fraccionarios, números irracionales. O sea, el exponente puede ser cualquier número, la x, ¿sí? Entonces el dominio son todos los reales. Vamos a ver la gráfica de la función por ahí más clásica de la exponencial, 2 elevado a la x, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos que recordar cómo calcular, por ejemplo, 2 elevado a la menos 3. Cuando la potencia era negativa, cuando el exponente es negativo, ¿qué se hacía? Tengo que elevar 2 a la menos 3, ¿se acuerdan? Le daba vuelta. ¿Ahí están viendo el mouse? Sí. Entonces, el 2 es como si tuviera un denominador 1, 2 sobre 1. Si lo estoy elevando a la menos 3, al ser una potencia negativa, el 2 sobre 1 se da vuelta y me queda un medio. Un medio elevado al mismo exponente positivo, o sea, a la 3. ¿Tá? O sea, 2 elevado a la menos 3 es lo mismo que hacer un medio elevado a la 3. Y un medio elevado a la 3, ¿cómo hacíamos para calcular una fracción elevado, por ejemplo, a la 3, en este caso? ¿Qué hago? El numerador elevado a la 3, o sea, 1 elevado a la 3, me daría 1. Y el 2, el denominador, elevado a la 3, 2 al cubo sería 8. O sea que esta función, por ejemplo, en el menos 3, me debería dar 0,625. ¿Está bien? Y así podemos hacer una tabla de valores, que ahora la vamos a mostrar, con distintos valores de x, positivos, negativos, en 0. La tabla de valores sería esa, por ejemplo. Para cuando la x vale menos 3, ya dijimos, me da 1/8, o 0,625, que si lo marcan en un sistema de que es cartesiano, sería ese puntito que estoy marcando, ¿ven? Ahí, para el menos 3, la función me daría 0,6, bien acá bajito, ¿sí? En el menos 2, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? 2 elevado a la menos 2. Se da vuelta y me quedaría un medio elevado al cuadrado. Un medio elevado al cuadrado, un cuarto. ¿Está bien? Bueno, entonces el menos 2 me da 0,25, sería ese puntito por ahí. ¿Sí? Un cuarto. En el menos 1, 2 elevado a la menos 1, me daría, ¿qué? Un medio. Es el puntito que está marcado acá. Para menos 1, y el valor de la i sería un medio. ¿De acuerdo? En 0, 2 elevado a la 0, daría 1.
¿Está bien? Y así, bueno, en 1, 2 elevado a la 1 me da 2, 2 elevado al cuadrado me daría el 4, y 2 elevado al cubo que les daría el 8. Y ahí tienen todos estos puntitos de la gráfica de la función 2 a la x. Si unimos todos esos puntitos, la gráfica es esa que se presenta acá. Acá va a ocurrir también como en la función cuadrática. A medida que la base es más grande, por ejemplo, si la base vale 3, sería la función 3 a la x o 4 a la x. A medida que la base vaya aumentando, esta gráfica se va a ir acercando al eje Y. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, si yo tuviera que graficar acá junto con esta, la gráfica de 3 a la x, sería la forma media parecida a esta, pero más cerquita del eje Y. Ahora vamos a ver algunas gráficas. Ahí tienen distintos valores. ¿Ven? Por ejemplo, esta que está con celestito sería la de 4 elevado a la x. Si la base es un poco más chica, es 3 a la x. Es no digo la parábola, pero sí la curvatura sería un poco más alejada del eje Y. La de 2 a la x sería esta. ¿Se entiende? A medida que la base es más grande, la gráfica se acerca. Estamos mirando del lado de los valores positivos, la gráfica se acerca al eje Y. Mientras, ¿qué ocurre? Cuando pasa para el lado de los negativos, la que está, la de 4 a la x, va a estar acá más cerquita del eje X. ¿Se entiende? La de 2 a la x, fíjense que es esta, ¿sí? Del lado de los positivos está más alejada del eje Y, pero del lado de los negativos está más, también más alejada del eje X. ¿Sí? Es como que del lado de los negativos está por encima del eje, o sea, por encima de la función 4 a la x. Y del lado de los negativos está más cerquita del eje, del lado de los positivos, quiere decir. Todas las gráficas de la función exponencial, cuando la base es, ahora lo vamos a anotar todo eso que estamos diciendo, aparece ahí en la fotocopia, en la transparencia. Todas esas conclusiones que estamos mirando, ¿sí? Pero traten de verlo en el dibujo, en las gráficas. Le decía que todas las gráficas de la función exponencial, cuando la base es mayor que 1, por ejemplo, todas las que tienen acá, 4 a la x, 3 a la x, 2 a la x, 0,7 elevado a la x, ¿sí? 1 sobre 0,7 dice ahí. En realidad sería, bueno, en realidad más grande que 1. Cuando la base es más grande que 1, la función exponencial es creciente, ¿sí? Como la de 2 a la x que hicimos recién. Cuando la base es más chiquita que 1, por ejemplo, la base vale 1/4, 1/3, 1/2, ¿sí? Cuando la base es decir, 1/4 sería 0,25, 1/3 sería 0,3333, ¿sí? Todos valores menores que 1. En esos casos, las gráficas son decrecientes. Para esta. No sé qué pasa con el audio. ¿Se entiende? ¿Hay algún micrófono abierto por ahí? A ver ahí. Ahora está bien. Bien, entonces, vuelvo a repetir. Cuando la base es un número mayor que 1, la función es creciente, es decir, tiene la forma de 2 a la x como habíamos hecho hoy. Y cuando la base es menor que 1, vienen así, decreciendo. Otra característica es que todas estas pasan por qué punto, o cortan al eje de la y, ¿en qué punto? En 1. El 1. ¿Y eso por qué? Porque todo número, eso sería lo que vale en 0, la función. Cualquier valor que tome el b elevado a la 0, o sea, todo número elevado a la 0, me da 1. Entonces, todas estas cortan al eje de la y en 1. Es decir, la ordenada al origen sería 1. Y otro detalle que podemos ver acá es que todas las gráficas
se arriman o se acercan para valores cada vez más grandes de x. Estas que son decrecientes se arriman al eje de las x. Y lo mismo las que son crecientes se arriman también al eje de las x. Es decir, que el eje de las x es una asíntota, decimos. Es una asíntota de esta función. Todos los detalles que estábamos diciendo están anotados acá. El dominio son todos los números reales. La imagen, no lo habíamos dicho, pero si miran las gráficas, la imagen, ¿cómo es? De 0 a infinito, o sea, todas las gráficas están por encima del eje X. O sea que la imagen de estas funciones son los reales positivos, o mejor dicho, del intervalo 0, sin incluir el 0, del 0 a infinito. ¿Sí? Sin incluir el 0 porque el eje X es asíntota, acuérdense, no lo corta, no lo toma el 0. Nunca vale 0 esta función. Se va a ir acercando al 0, pero nunca vale 0. Lo que decíamos de cuándo es creciente o decreciente, si en los valores de la base, el b, están entre 0 y 1, 0,5, 0,8, 0,3, cuando la base es menor que 1, la gráfica es decreciente. Y si los valores de la base son mayores que 1, la gráfica es creciente. ¿Estamos? El eje X es una asíntota. Y otra cosa que podemos ver ahí en las gráficas que les mostraba es que las funciones b elevado a la menos x con la de b a la x son simétricas respecto al eje de y, respecto al eje de las ordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Miren, en la gráfica. La que está con celeste, que es la de 4 elevado a la x, va a ser simétrica respecto al eje de las y, con la que es 1/4 elevado a la x. La de 2 elevado a la x, que es esta que estoy señalando, la de 2 elevado a la x, va a ser simétrica con respecto a la de 1/2 elevado a la x. ¿Se ve? ¿Lo ven en la gráfica? La de 1/2 elevado a la x es esta que estoy señalando, y la otra es 2 elevado a la x, que es esta. Es decir, es como que se refleja en el eje y. La de 2 a la x con la de 1/2, la de 3 con la de 1/3, y así. ¿De acuerdo? Bien. Esas son las características de la función exponencial. ¿Sí? Y algo que ya hemos visto, pero lo vamos a repasar rapidito, son las propiedades de la función exponencial. Esas características que mencionamos acá es importante que se las aprendan, que las sepan, porque son preguntas de parcial, parcialista o lo que sea. Características de la función exponencial. Y propiedades, lo que vamos a ver ahora también es importante, ya las vimos cuando vimos la potenciación de los números reales. Acá le dicen, sean A y B números reales, donde A y B son mayores que 0, son positivos, y alfa y beta serían números, en realidad serían también números reales, podría decir, pero vamos a decir, como dice ahí, números racionales. Se cumplen las siguientes propiedades de la potenciación. Cuando yo tenía un producto A por B elevado a la alfa, ¿sí? Con un exponente, ¿cómo podía resolver esto? La multiplicación elevado a la alfa, o sea, A por B elevado a la alfa. Si yo quiero resolver 2 por 5 elevado a la tercera, ¿qué tengo que hacer para hacer esa cuenta? ¿O cómo la puedo hacer? Distributiva. Puedo hacer la distributiva con el exponente, es decir, acá puedo hacer A elevado a la alfa por B elevado a la alfa. También, si quisiera, podría hacer multiplicar A por B y el resultado elevarlo a la alfa. O eso sería equivalente, como decimos acá, a la distributiva. Es decir, la potenciación es distributiva con respecto al producto, o sea, la multiplicación, y también a la división, que sería este caso. Cuando en lugar de una multiplicación tengo una división, para hacer, por ejemplo, como hicimos hoy, 1/2 elevado al cubo
¿qué tengo que hacer? El 1 elevado al cubo y el 2 elevado al cubo. Es decir, hago la distributiva del exponente, ¿sí? Es decir, el numerador elevado al alfa y el denominador elevado a la alfa, ¿sí? Otra, producto de potencias que tienen la misma base, sería esto. A elevado al alfa y la misma base A elevado a la beta. ¿Qué se hace con los exponentes? Se Se suma suman. A más B. A queda la misma base elevado a la alfa más beta, ¿sí? Esta propiedad parece como que ya la hemos visto 500.000 veces, pero por ahí en los parciales o parcialitos se siguen equivocando cuando hacen, por ejemplo, tienen que hacer 2x elevado a la cuarta. Ya, hoy corregí parcialitos de otra facultad, ¿no? Pero 2x elevado a la cuarta y ponen así, 2x cuarta. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Qué tendría que haber hecho? El 2 elevado a la cuarta, o sea, hago la distributiva del exponente. El 2 elevado a la cuarta y la x también elevada a la cuarta. ¿Me entiendes? Son por ahí tonterías, pero por ahí, al pifiar en una pavadita de esas, después el resultado está mal, ¿sí? Bueno, producto que tiene, de potencia que tiene la misma base. Lo mismo para el cociente o la división de potencias que tienen la misma base, los exponentes, ¿qué se hace? Se resta. Se resta. Bien. ¿Qué tengo? ¿Qué otra propiedad? Esto sería potencia de otra potencia. ¿Qué se hace con los exponentes? Se multiplican. Se multiplican, ¿sí? O sea, ahí me quedaría la misma base A elevado a la multiplicación alfa por beta. Los exponentes se multiplican, ¿sí? Y todo 1 elevado a la alfa, o 1 elevado a cualquier número sería, me da siempre 1, ¿está? Faltaría agregar, yo diría la 7, que ya la mencionamos, pero diría todo número, o sea, A elevado a la 0, todo número elevado a la 0, ¿qué me daría? Todo Uno. número elevado a la 0, 1. me daría 1. Si quieren, agreguen esa otra como propiedad 7. A elevado a la 0 sería igual a 1. ¿Sí? Bien. Así como vimos la parábola que se desplaza hacia arriba o hacia abajo, las funciones exponenciales también pueden sufrir desplazamientos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, cómo sería la gráfica de la función 2 elevado a la x más 1, o esta otra, 2 menos 1/3 de la x, o 2 elevado a la x más 4, ¿sí? Acá tengo desplazamiento, por un lado, vertical, en la primera. Cuando a la función 2 a la x le sumo 1, ¿qué pasaría con la gráfica? Si a toda la función 2 a la x le sumo 1, ¿qué ocurriría con la gráfica? Se desplaza hacia Hacia la arriba a derecha. un lugar. ¿De acuerdo? Hacia arriba. Exacto. Si la función exponencial tendría un signo menos, ¿qué es lo que haría ese signo menos? Hacia abajo. La refleja hacia abajo, ¿sí? O sea, esta de la de 1/3 a la x que tiene un signo menos acá, después pensaremos qué pasa con el 2, pero al tener este signo menos, la gráfica se refleja con respecto al eje X, se da vuelta, ¿sí? Y después le sumaría 2, vamos a ver qué pasaría ahí. Y esta, la última, que es 2 elevado a la x más 4, ahora vamos a hacer las gráficas de estas, de las tres. Si es 2 elevado a la x más 4, acá le estoy sumando 4, pero a la x, ¿sí? Entonces, esta sería la misma gráfica que la de la función 2 a la x que habíamos hecho hoy, pero se desplaza en este caso horizontalmente, se va a desplazar 4 lugares en el sentido contrario al signo, podría decir. Si acá dice más 4, se va a correr 4 lugares hacia la izquierda, ¿sí? Este sería un desplazamiento horizontal, o sea, cuando le sumo a la x, le sumo o le resto a la x, la función se desplaza para los costados, horizontalmente. Eso Cuando sería le en el sumo eje X, ¿no? en el eje X, claro.
Y cuando le sumo o le resto a toda la función, la gráfica se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Ahí dejo de compartir y dejo de compartir y ¿cómo es? Y hacemos las gráficas. Esperen que se me fue donde estaba compartiendo. Bueno, ¿están viendo la pantalla en la pizarra? Sí. Bien, entonces vamos a hacer las grafiquitas de esas tres funciones. La primera, 2 elevado a la x más 1. ¿Qué dijimos? Que va a ser similar a la gráfica de la función 2 a la x, que ya la habíamos graficado hoy. Nada más que va a estar desplazada 1 hacia arriba, ¿sí? Primero voy a graficar la función 2 a la x, ¿sí? La de 2 a la x tendría esta forma así. Una característica podría ser que esa función en el 0 va a cortar acá en el 1, habíamos dicho, porque 2 elevado a la 0 me daría 1, ¿sí? En el 1, ¿cuánto valdría? En el 1 debería valer 2, ¿está bien? Bien, sería ese punto. Y ahora quiero graficar la otra función, 2 a la x más 1, ¿sí? Que sería, dijimos, esta misma, nada más que se va a desplazar hacia arriba un lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica? Este punto que estaba a la altura del 1 va a ir a parar a la altura del 2. Este puntito que estaba en coordenadas 1, 2, va a ir a parar uno más arriba, o sea, al 3. Este puntito se va a desplazar también uno para arriba, ¿sí? Si esta función 2 a la x se acercaba al eje x, o sea, tenía como asíntota al eje x, esta otra que es 2 a la x más 1, va a tener como asíntota una recta imaginaria que va a estar uno más arriba también del eje de las x, ¿está? O sea, en lugar de arrimarse al eje x, ahora se va a tener que arrimar al eje a la altura del 1. Entonces, no sé qué pasó. ¿Qué es lo que pasa que hace eso? Alguien habilita el micrófono y tiene el sonido de los parlantes. Bueno, la gráfica entonces de la función 2 a la x más 1 sería algo parecido a esta que dibujé ahí con azul, ¿sí? Esta sería la gráfica y igual 2 a la x más 1. ¿De acuerdo? Se desplazó 1 hacia arriba. Vamos a ver la última, que es más sencilla primero. Después hacemos la del medio. La otra función, 2 a la x más 4. Parto siempre de la función conocida, que es 2 a la x, ¿sí? Entonces, porque yo sé que esta función va a tener la misma forma que 2 a la x, pero va a estar corrida. La de 2 a la x, vuelvo a repetir, es esta que hicimos acá, que pasa acá por el 1, que es asíntota al eje de las x, que en el punto 1 dijimos que vale 2. Sería este puntito, ¿está bien? Bueno, si es 2 elevado a la x más 4, ¿sí? Dijimos que esto se va a correr en sentido horizontal, o sea, en el sentido del eje de las x, 4 lugares, pero el sentido cambiado. O sea, si acá es más 4, me voy a correr 4 lugares para la izquierda. Y entonces es como decir, bueno, si el eje y está acá,
es como si al eje Y también lo correría 4 lugares para acá, para la izquierda, ¿sí? Es decir que, si supongamos 1, 2, acá estaría el menos 4. Imaginemos que el eje de la Y se corre, este eje de la Y se va a correr para acá. Si la función en el 0, la función, estoy hablando de la función 2 a la X, que es esta, ¿no es cierto? La función esa en el eje Y, o sea, la ordenada del origen cortaba acá en el 1. En 0 valía 1. Esta otra desplazada en el menos 4 va a valer 1. ¿Se entiende? O sea, esta desplazada 4 lugares para acá, en el menos 4 va a valer 1. ¿Por qué sería eso? Porque fíjense, si a la X le dan el valor menos 4, ¿qué me queda? 2 elevado a la que menos 4 más 4, ¿qué me da? 0. Y 2 elevado a la 0, 1. O sea, en el menos 4 me tiene que dar 1. ¿Se dan cuenta? O sea que esa gráfica, esta que en el 1 valía 2, acá en el menos 3 va a valer 2. O sea, como que todos los puntos de la gráfica se corren ahora 4 lugares hacia la izquierda. Entonces, bueno, la gráfica de esta función va a quedar algo así. Esta sería igual a 2 a la X más 4. ¿Se entiende? Ahí tengo un desplazamiento horizontal, ¿sí? Bueno, la otra que tienen para graficar ahí es la función 2 menos 1/3 elevado a la X. Partimos de la gráfica de la función 1/3 a la X. ¿Cuánto vale la base de esta función? La base es lo que está elevado a la X, sería 1/3. Como 1/3 es 0,3303 periódico, menor que 1, ¿cómo tiene que ser esta gráfica? Decreciente, ¿sí? O sea, esta tendría una forma así más o menos. Si quieres saber cuánto alejado o cerca o alejado del eje Y está, puedes sacar la cuenta, por ejemplo, en el menos 1. ¿Cuánto me debería dar esta función? Me refiero si fuera 1/3 elevado a la X, o sea, 1/3 elevado a la menos 1. ¿Cuánto me daría? 3. 1/3 elevado a la menos 1 se da vuelta y me queda 3 a la 1, que es 3. ¿Sí? En el menos 1 debería valer acá, 3. Entonces, esta sería la función Y igual 1/3 elevado a la X. O sea, es decreciente porque la base es menor que 1. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer esa función sin el 2 por ahora, con un menos. Dijimos que el menos, ¿qué es lo que hace? Refleja, la da vuelta. Es decir, que la gráfica va a ser algo así. O sea, la daría vuelta en el sentido del eje. La refleja con respecto al eje X, ¿sí? O sea, si esta en el menos 1 valía 3, esta otra con verde en el menos 1 va a valer menos 3. O sea, acá estaría menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, así. Algo así. Esta que está con verde sería la función menos 1/3 elevado a la X. ¿Está? Con el menos la refleja, la da vuelta. Y ahora, a esta que está con verde, ¿qué le tengo que hacer? Le tengo que sumar el 2 que tengo acá adelante, que este 2 que está ahí adelante sería lo mismo que si yo lo escribo acá, más 2. ¿Se dan cuenta? 2 menos 1/3 a la X es lo mismo que decir menos 1/3 a la X más 2.
¿tá? Lo puedo poner ahí al final, al 2, ¿sí? Bueno, entonces ese 2, ¿qué es lo que va a hacer en la gráfica? ¿Qué efecto va a causar? La va a desplazar 2 lugares ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿tá? Entonces, con azul voy a dibujar la que quedaría finalmente. Esta que está con verde la tendré que correr 2 lugares hacia arriba. Si esta se arrima al eje de las X, al correr las 2 hacia arriba, se va a arrimar ¿a dónde? ¿A qué altura? ¿Qué eje imaginario que estaría a la altura de dónde? Al 0. Si me corro, o sea, si me acerco, esta se acerca al 0. Si la voy a correr 2 hacia arriba, ¿hacia dónde se va a arrimar? Ah, al 1. Hacia 2. ¿Está bien? Porque esta que se arrimaría al 0, si la corro 1 más, se arrimaría al 1. Si la corro 2 lugares, se tendría que arrimar al 2. Este punto que está cortando acá en el -1, que es la ordenada del origen, corta en el -1. Si lo corro 2 lugares hacia arriba, ¿dónde va a cortar? 5. No. Desde el -1, contá 2 lugares hacia arriba. O sea que iría a parar al 0, al 1. ¿Se entiende? Iría a parar al 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esta nueva función, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que va a cortar al eje de las Y en el 1. Se tiene que hacer asíntota a esa línea de puntos que está con azul. Algo así. Este que en el -1 valía -3. En el -1 valía -3. Ahora, en el -1, ¿cuánto va a valer? -1. En el -1 estaría a esta altura, ¿sí? La que está con verde en el -1 valía -3, ¿sí? Y este puntito también lo tengo que subir 2 lugares. Entonces va a ir a parar al -2 y al -1 acá. A la altura del -1 iría a parar, ¿sí? Bien, entonces la gráfica sería algo así. Esta que está con azul sería finalmente menos 1/3 elevado a la X más 2. Esa es la gráfica de la función exponencial desplazada, ¿sí? ¿Está? Bien. Esto es lo que tenemos en cuanto a la función exponencial. Después vamos a ver algún ejercicio si nos queda tiempo. Y Profe, pasamos ahora a la función. Esto lo vamos a hacer después. O bueno, ya que estamos, lo hacemos acá. profe, Sí. resumiendo, concluyendo, Sí. cuando la X tiene un más, corre hacia la derecha. No, perdón, corre hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Como Cuando acá. tiene un menos, Más 4 se correría 4 a la izquierda. Si bien. tendría un menos 4, Hacia la se derecha. correría 4 hacia la derecha. Bien. Exactamente. Y el otro término independiente, si es positivo, corre sobre el eje Y para arriba. Claro. Sí. Y si es negativo, corre para abajo. Para la Y a Y la- negativa. Claro. Y Bien. el término independiente, digámosle, que no es independiente, pero bueno. Si el numerito que está solo acá, le sumo a la función 2 positivo, se corre 2 hacia arriba, y si fuera 2 negativo, se desplazaría 2 hacia abajo. Y la otra cosa que vemos acá es que si tiene un menos adelante de la función, se invierte o se refleja con respecto al eje X. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. Gracias. Bueno, buenísimo. Hay un problemita que dice relacionado con la función esta exponencial. La función exponencial en su, podría decir, su fórmula más general, también puede tener un numerito acá adelante multiplicando. O sea, puede ser k por a elevado a la x. ¿Sí? O b elevado a la x, como vimos recién.
O sea, la función b elevado a la x que habíamos visto recién, pero multiplicado por un número k. Que este k sería la ordenada al origen. Porque si todas las funciones exponenciales que vimos primero, en 0, me decía que valían 1 porque cortaban al eje de las y en 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 me da 1. Ahora, al tener multiplicando acá otro número, ¿qué va a pasar? En 0 me va a dar b elevado a la 0, me daría 1, por k me daría k. O sea, lo que va a valer esta función en el 0 va a ser este numerito k. ¿Sí? Esa va a ser la ordenada de origen. ¿Tá? Después la fórmula de la función exponencial va a ser la misma que veíamos hoy. Creciente o decreciente, según el valor de b, si es mayor que 1 es creciente, si es entre 0 y 1 es decreciente. Todo lo mismo que vimos anteriormente sigue valiendo. Veamos ese problema. Me dice, una población de bacterias en un medio nutriente homogéneo. Suponga que al muestrar la población a distintos intervalos de tiempo, se determina que inicialmente hay 100 bacterias. Inicialmente 100 bacterias, eso me está dando un par ordenado. Inicialmente quiere decir que la X vale 0, ¿sí? Para nosotros en este modelo de crecimiento exponencial, ¿sí? La X representaría el tiempo la función f de X representaría en este problema el número de bacterias. ¿De acuerdo? Esta función exponencial se usaron muchísimo en el tema, cuando estuvo el tema de la pandemia, ¿se acuerdan que mostraban la gráfica de los crecimientos del número de contagiados que iba evolucionando de acuerdo al tiempo? Bueno, era una función exponencial. Los modelos de crecimiento o de decrecimiento exponencial tienen como modelo matemático esta fórmula, una fórmula que responde a la función exponencial justamente. Hablamos de crecimiento cuando la base es mayor que 1, como cuando la función es creciente, pero también puede ser decrecimiento, como por ejemplo el valor de un auto que va disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, ese modelo sería por ahí un modelo de decrecimiento. ¿Sí? Quizás no sea exponencial, sería un modelo muy, muy raro, pero bueno, sería algo que va decreciendo, ¿sí? Y por eso hablamos de crecimiento o de decrecimiento exponencial. En este caso, entonces decía que inicialmente había 100 bacterias, quiere decir que, ¿qué pasa? Cuando el tiempo es 0, o sea, cuando la X vale 0, la cantidad de bacterias, o sea, la función vale 100. Entonces ahí estaríamos teniendo un par ordenado 0, 100. Es lo mismo que hacíamos con la función lineal o con la función cuadrática. O sea, yo primero tengo que tener el modelo. Si el modelo es lineal, usaré la fórmula de una función lineal. Si el modelo es cuadrático, usaré la fórmula de una cuadrática. Si el modelo es exponencial, como este, responde a una fórmula de la función exponencial. ¿Sí? Y después, según los datos que tenga, va a ser, en este caso no hay distintas fórmulas como era en la cuadrática, que tenían 4 o 5 fórmulas distintas. Acá la única fórmula de exponencial es esta. ¿Sí? A lo sumo puede estar corrida hacia arriba o hacia los costados, como vimos recién. Bueno, en definitiva lo que les digo es que teniendo los datos, yo necesito encontrar cuánto vale el B, o sea, la base, y cuánto vale el K. ¿Sí? Y con los datos que me dan, tendré que encontrar el valor del B y el valor del K para encontrar la fórmula y después contestar lo que me pidan. ¿Sí? Inicialmente hay 100 y la población se duplica cada hora. ¿Sí? Es decir, luego de una hora
¿cuántas bacterias tendrías? 200, porque se duplica. Tenía 100, luego de una hora voy a tener 200. Luego de 2 horas, 400. 300. Y así sucesivamente. Si ya tengo que en 0 vale 100 y en 1 vale 200, con esos datos ya me alcanza para encontrar el valor del B y el valor del K. O sea, como tengo dos incógnitas para averiguar, me alcanza con dos datos, podría decir. Este sería un dato y este sería el otro dato. ¿Sí? Si en 0 vale 100, el planteo que yo podría hacer es que 100, ¿qué sería? ¿El número de la función o el número de X? Número de X. 100. El de, A ver. de la función. ¿Qué quería decir esto? Que a las 0 horas Sí. hay 100 bacterias, ¿sí? Estas son las Claro, horas X y sería estas son 0. las bacterias, ¿está bien? Entonces, ¿qué voy a plantear acá? Reemplazo a la f de x, a la función, la voy a reemplazar por 100 y esto va a ser igual a ¿quién? K por el valor de B, que no lo conozco, elevado a la ¿cuánto? A la 0, ¿sí? B elevado a la 0, ¿qué me daba? Dijimos 1. 1. Y entonces, ¿qué queda acá? K por 1 es K. O sea, de acá ya puedo deducir que el K vale 100. Como habíamos dicho al principio, este valor del K es el valor inicial, la ordenada del origen, o lo que vale la función en 0, es 100. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor del K, me falta averiguar el valor de la base B. Para averiguar la base uso este otro dato que tengo acá, que en 1 vale 200. ¿Qué planteo voy a hacer? Sería 100 igual a K 200, por ¿no? 200. 200 igual al K, como ya lo conozco, le pongo el valor 100 por B elevado a la X. El B no lo conozco. ¿Y el X cuánto sería? 1. B elevado a la 1 sería, bueno, B, pongo directamente. B elevado a la 1 es B. Y entonces, de acá puedo despejar el B. Pasan el 100 al otro lado y ¿qué me queda? Que B vale ¿cuánto? 2. B valdría 2. ¿Cuál sería entonces la fórmula de esta función? F de X sería igual a 100 por 2 elevado a la X. En un modelo exponencial, cuando les habla de que la población, por ejemplo, como acá, se duplica, o por ahí dice se triplica, se cuatriplica, como acá me decía que se duplica, por eso la base vale 2. La base es el número de ese que me va diciendo cada cuánto o se duplica o se triplica la población. En este caso la base vale 2. Y el valor inicial que les dice en el problema, como les había dicho, el valor inicial es este numerito que va a ir acá adelante multiplicando. ¿Sí? Ahí encontramos la fórmula y después le debe preguntar algunas cositas en esto, en este problema, pues les dice, por ejemplo, calcular la cantidad de bacterias que hay luego de 1, 2, 3, 4 horas, presentar los cálculos en una tabla de valores. Bueno, eso lo que les está pidiendo ahí es simplemente hacer una tablita de valores para distintos valores de X, calcular cuánto vale esta función, f de X, que sería 100 por 2 a la X. ¿Está bien? Es decir, que para cuando la X vale, dijimos, para 0 valía 100, para 1 valía 200, no sé qué otros valores les pedía, 1, 2, 3, 4, para 2, para 3, para 4. ¿Cuánto valen 2? 400. 400. 100. ¿Y entre? 600. 600. 8. ¿No? 800, ¿no? Porque esto por 2 sería. Y acá, 1600. ¿Está? Y si no, reemplazan el valor, por ejemplo, en 4, si quiero hacer la cuenta, reemplazo 2 a la cuarta, sería 16 por 100, que me daría 1600. ¿Eh? Bien.
Después les dice, por ejemplo, hallar una fórmula. Bueno, la fórmula ya la encontramos acá, ¿sí? Ese sería el punto B que les pedía el problema. Hallar la fórmula. Y después, ¿qué número de bacterias se encuentra en el cultivo luego de 8 horas? Bueno, el apartado C es simplemente calcular o hacer en la tabla cuánto vale esta función en 8. ¿Sí? Luego de 8 horas. ¿Qué sería? 100 por 2 a la 8. Bueno, después hacen la cuantita, no sé cuánto les dará, un número bastante grande, ¿sí? Después les pregunta, número de bacterias se encuentra en el cultivo luego de 25 minutos. Luego de 25 minutos, ¿qué tengo que hacer ahí para encontrar el valor o la cantidad de bacterias? Pero luego de 25 minutos me dice, ¿qué tendrían que hacer? Pasar esos minutos ahora. Hay que pasar los minutos ahora, ¿está bien? O sea que si 60 minutos equivalen a 1 hora y quiero ver 25 minutos, ¿a cuántas horas equivale? La cuentita que tendría que hacer, 25 por 1 dividido 60, ¿sí? ¿25 por 1 dividido 60? A ver si hacen esa cuentita. 0,41. 0,41. Bueno, y entonces, en ese punto D, tendría que calcular, ahora, cuando el valor está en horas, ahí sí lo puedo reemplazar en nuestra función. Sería lo que vale la función en 0,41. 100 por 2 elevado a la 0,41. Bueno, eso les va a dar un valor aproximado. En el resultado no me pongan 105,8 bacterias. Tienen que poner un número entero, un número redondeado, ¿sí? No sé cuánto les da eso. Después hacen la cuentita, es hacer la cuenta. Y después les pregunta al revés. ¿Cuánto tiempo debería transcurrir para que se encuentren presentes en el cultivo 12.800 bacterias? Acá les da como dato el número de bacterias y al revés, quiero encontrar el tiempo. Entonces, ¿qué voy a plantear? El número de bacterias es 12.800, o sea, lo que conozco, el valor de la función. 12.800 tendrá que ser igual a 100 por 2 elevado a la x. ¿Estamos? Es decir, conozco el número de la función, el número de bacterias, y necesito averiguar x, que sería el tiempo. ¿Está? Primero voy a pasar el 100 dividiendo, o sea, tacho 2 ceros con el 100, me quedarían 128 igual a un 2 elevado a la x. ¿Qué valor le tendría que dar a la x para que 2 elevado a ese número me dé 128? ¿Sí? 2 a la quinta es 32, 2 a la sexta es 64 y a la séptima será entonces, ¿no? En realidad esto, para resolver esto sin hacer pruebas y ir probando, necesitaríamos aplicar logaritmo en ambos lados para despejar. Esta sería una ecuación exponencial, ¿sí? Para resolverla, por ahora ustedes lo sacarían probando, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, hasta que les dé 128. ¿Tá? La forma de resolverlo es aplicar logaritmo en ambos lados. Logaritmo de 128 igual al logaritmo de 2 a la x. La x, por propiedades del logaritmo que ahora les vamos a ver, la x que está en el exponente se puede poner multiplicando adelante del logaritmo. O sea, voy a seguir acá. Esto por ahora se los estoy comentando, pero no lo tendrían por qué saber, digamos. Porque lo vamos a ver cuando veamos función logarítmica.
Esta es una propiedad de los logaritmos, que algo que está en el exponente lo puedo sacar adelante del logaritmo multiplicando, ¿sí? Entonces la x que estaba acá la puedo poner multiplicando. Y entonces ahora despejo la x. Este logaritmo que está multiplicando lo paso dividiendo. O sea, el logaritmo de 128 dividido el logaritmo de 2 va a ser el valor de x. Que en este caso me da, como decíamos, 7. ¿Está bien? Bien. Y eso respondería a la pregunta del apartado E. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir? Deberán transcurrir 7 horas. Sería, ¿sí? Bien. Les presento, aunque sea la función logarítmica. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Bueno, la función logarítmica, que es la inversa de la función exponencial. Como la función exponencial, la que vimos recién, es una función biyectiva, entonces tiene inversa. Y justamente la inversa de la función exponencial, a elevado a la x o b elevado a la x, que habíamos visto nosotros, es la función logaritmo en base, en este caso en base a, de esta función, ¿sí? El logaritmo en base a de un número i me va a dar por resultado x. Este simbolito quería decir sí y solo sí. Es decir, que vale la flechita de acá para allá, o de la derecha para la izquierda, o de la izquierda para la derecha. Que el logaritmo en base a de i es igual a x, estoy mirándolo de este lado, ¿sí? Logaritmo en base a del número i me va a dar por resultado x. Sí y solo sí, la base, fíjense, la base elevado a la x me da por resultado y. Vuelvo a repetir, a elevado a la x me da por resultado y. Esto, a ver si tengo algún ejemplito ahí, si no les hago un ejemplo. Vuelvo a la pantalla. Para entender esta definición, ¿están viendo ahí la pizarra? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago, por ejemplo, o cómo puedo calcular el logaritmo en base de 2, por ejemplo, ahí anoto la definición que está en la pantalla. El logaritmo en base a de i me da x. Lo diría así, sí, solo sí. ¿Qué tiene que ocurrir? Que la base, o sea, el a, la base a elevado a la x, me da por resultado i. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 16? Para encontrar el logaritmo en base 2 de 16, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar un número de tal manera que ese número, no sé cuánto será, de tal manera que la base, o sea, acá sería 2 elevado a ese número, me dé por resultado 16. ¿Cuál sería entonces el resultado? 2 elevado a El 8. ¿Eh? ¿Cuánto? Por acá me dicen 4, ¿no?
Logaritmo en base 2 me va a dar 16. ¿Por qué? Porque la base del logaritmo, en este caso la base es 2. 2 elevado a la cuarta me tiene que dar por resultado 16. ¿Está? Otro, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 81. Va a ser un número de tal manera que la base acá es 3. 3 elevado a qué números me da por resultado 81. ¿Cuál sería el La resultado? cuarta. 3 elevado Cuatro. también. En este caso me daría 4, porque 3 elevado a la cuarta me da 81. ¿Sí? Si yo tuviera el logaritmo en base 2 de un cuarto. ¿Qué número tendría que poner acá para que 2 elevado a ese numerito me dé por resultado un cuarto? Menos 2. En este caso el numerito sería menos 2. O sea, el logaritmo en base 2 de un cuarto va a ser número negativo, en este caso menos 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la base 2 elevado a la menos 2 me daría por resultado un cuarto. ¿Se entiende? Esa es la definición de logaritmo. ¿Y qué me dice? Bueno, la función logarítmica tiene las características de que el dominio son el conjunto de todos los números reales. ¿Por qué? Como la del logaritmo es la inversa de la exponencial, nosotros habíamos dicho que en la función exponencial, por ejemplo, y igual a b elevado a la x. La función exponencial estaba definida de los reales en los reales positivos. ¿Sí? O sea, dijimos que el dominio eran todos los reales y la imagen de la función exponencial era el intervalito de 0 a infinito, o los positivos, habíamos dicho, ¿se acuerdan? La función logarítmica, que sería la inversa de esta, sería la función igual al logaritmo en base b de x. O sea, si la exponencial tiene base b, la inversa es la del logaritmo en base b de x. ¿Sí? Y la función logarítmica se daba, en la función inversa se invierte. Lo que antes era el dominio pasa a ser la imagen y al revés, lo que era imagen pasa a ser el dominio. Entonces la función logarítmica tiene, o está definida, decimos, del intervalito 0 a infinito en los reales. O sea, este sería el dominio de una función logarítmica y la imagen serían todos los reales. ¿Está bien? Mientras que la exponencial era al revés. El dominio no real y la imagen de 0 a infinito. ¿Sí? Bien, ahí tenemos algunas gráficas. Está graficada la función 2 a la x con la función inversa, que es la del logaritmo. Logaritmo en base 2 de x. Como habíamos visto, una función con su inversa eran simétricas, ¿se acuerdan? Respecto a esa línea a 45 grados. No sé si están mirando acá en la pantalla, ¿sí? Acá está la recta y igual a x, y la función 2 elevado a la x está graficada, la exponencial que habíamos graficado hoy, y esta que es la inversa, la del logaritmo, tiene esta forma. ¿Sí? También va a cumplir lo mismo que la función exponencial. Cuando la base, este es el logaritmo en base 2, que es la inversa de 2 a la x, ¿sí? Es simétrica con respecto a la de 2 a la x. Simétrica respecto a esa línea, 45 grados. Y la misma característica que la exponencial, cuando la base es mayor que 1, como sea el logaritmo en base 2, en base 3, en base 4,
la función es creciente. Y si la base fuera menor que 1, la función logarítmica sería decreciente. ¿Sí? No sé si ahí tengo algún grafiquito, si no, ahora vamos a ver ahí. Ahí está hecha para una función decreciente, por ejemplo. Sería así. Esto es cuando la base está... a ver si acá está al revés, me parece, ¿no? Acá debería decir que la B es menor que 1, corrijan después, ¿sí? Cuando la base es menor que 1, la función sería, esta sería la f, que es la función exponencial, que es decreciente, y la inversa, que tendría la del logaritmo, sería esta, tendría esa forma, ¿sí? Por ejemplo, podría ser esta la gráfica de 1/2 elevado a la x, tendría esa forma, y el logaritmo en base a 1/2 de x, que tendría esta forma así decreciente. ¿De acuerdo? Bien, 5 minutitos y ya terminamos por hoy. Bueno, hay una función exponencial muy particular que es la función e a la x. Es una función exponencial como cualquier otra en donde la base es el número e. El número e, ¿se acuerdan que valía 2,71? Es un número irracional como el número pi. ¿Sí? Bueno, la función esta se usa mucho en los problemas de funciones exponenciales. El número 2,71 elevado a la x es una gráfica que va a ser parecida a la de 2 a la x, 3 a la x, es una función creciente. Y su inversa es el logaritmo en base e, que se simboliza como ln. Logaritmo natural o logaritmo neperiano también se le llama, en honor a su descubridor Neper, era el descubridor. Entonces, cuando la base del logaritmo es el número e, en lugar de poner el logaritmo en base e, se pone ln, que es la que tiene la teclita de la calculadora, que parece una in. Ustedes dicen in, en realidad es ln. ¿Sí? Las características de la función logarítmica, algunas ya las vimos. El dominio son los reales positivos, los mayores que 0. La imagen son todos los reales. Cuando es creciente, cuando es decreciente. ¿Sí? También es biyectiva, por eso tiene inversa. La inversa del logaritmo es la exponencial, la inversa de la exponencial del logaritmo. Y corta el eje de las abscisas, el eje de las x en el punto 1. Así como la inversa, que es la exponencial, cortaba el eje y en 1, esta inversa corta el eje x en 1. Y la otra era asíntota al eje x, y esta función logarítmica es asíntota al eje de las ordenadas, al eje y. ¿De acuerdo? Bueno, cerramos con esto. Algunas propiedades de los logaritmos. Que la primera dice, el logaritmo de un producto sería, logaritmo en cualquier base, ahí le puse en base a, por ejemplo, ¿sí? Logaritmo en base a de x por y, o sea, de un producto, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Sí? Cuando tengo el logaritmo de un cociente, de una división, eso es igual a la resta de los logaritmos. Ahí lo están viendo en la pantalla. ¿Está? Cuando tengo el logaritmo de x dividido y, eso es lo mismo que hacer el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Cuando tengo un producto, logaritmo de x por y, es lo mismo que hacer logaritmo de x más logaritmo de y. Cuando, ahí está la propiedad que usamos hoy, que cuando tengo un x elevado a la n, para el otro lado, logaritmo de x elevado a la n, ese n, que es el exponente, lo puedo sacar afuera del logaritmo multiplicando. ¿Sí? Entonces me queda n por el logaritmo de x. La propiedad 4. Cuando el n, en lugar de estar en el 3, fíjense que el n estaba en el exponente de la x. Pero en la propiedad 4, el n está en la base del logaritmo, o sea, es a elevado a la n. Entonces ese n, ¿cómo sale afuera del logaritmo? También se puede sacar afuera del logaritmo, pero dado vuelta, como 1 sobre n por el logaritmo. ¿Sí?
Por último, la propiedad de cambio de base se llama, que es cuando ustedes tienen que sacar el logaritmo, por ejemplo, vamos a ver esto. Las calculadoras más nuevas ya le sacan el logaritmo en base de cualquier base. Por ejemplo, si yo quiero poner el logaritmo en base 5 de 780, lo pueden poner en la calculadora, porque ponen la base, ponen el número y sacan cualquier base. En las calculadoras un poquito más viejas, solamente tienen el log de X y solamente tienen la otra teclita que yo les decía que ustedes dicen IN y en realidad es LN, o sea, logaritmo natural. Y esta log de X, si no se le pone nada a la base, es como si tuviera base 10. O sea, las calculadoras más antiguas solamente tienen base 10 y la del logaritmo natural, base E sería. Entonces, ¿cómo haría para encontrar el logaritmo en base 5 de 780, como les decía? Tienen que usar la propiedad 5, que es la de cambio de base, se llama, que me dice, bueno, si yo quiero sacar el base 5 de 780, puedo usar el que está en la calculadora, el logaritmo en base 10 o el otro logaritmo natural, y hacer esta cuantita. Usando el logaritmo en base 10 que está en la calculadora, pueden hacer el logaritmo en base 10 del número de 780 dividido el logaritmo también en base 10 de la base, que es 5 en este caso. ¿Sí? De esa manera podría sacar el logaritmo en base 5 de 780. ¿Sí? O sea, hacen el log del 780 dividido el log de la base. Esto también lo podría haber hecho usando el ln en vez del log. Si quieren, podrían haber usado el ln de 780 sobre el ln de la base, que es 5. ¿Está bien? Bueno, lo mismo, vamos a hacer otro ejemplito. Si tuvieran que hallar... Una pregunta, profe. Sí, Ahí en la división de los logaritmos 780 dividido el logaritmo de 5 sería dividir los números nada más. Y el resultado sería el logaritmo. no, yo tengo que hacer con la calculadora el logaritmo de 780 por un lado, eso te va a dar un número, Sí, dividido el logaritmo de 5. ¿Se entiende? sí. O sea, como que por un lado sacaría el logaritmo de 780, el logaritmo en base 10 sería el que está en la calculadora. De 780, eso te va a dar un número. Y ese número dividido lo que me da el logaritmo de 5. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo Ahora haría para sacar el logaritmo en base 3 de 900, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer? Si uso el logaritmo decimal sería el log del número de 900 dividido ¿qué? El logaritmo de 3. Y de esa manera podría encontrar logaritmo en base 3 de 900. ¿Ah? Vuelvo a repetir, por ahí las calculadoras más nuevas ya pueden sacar, porque pueden poner la base, pueden poner el número y te saca el logaritmo. ¿Sí? Entonces, pero bueno, las calculadoras más viejas tienen que usar esa propiedad de cambio de base. Bueno, con esto dejamos acá por hoy. El lunes tenemos el parcialito en el horario del teórico. Recuerden los que están en distancia, entonces, que el lunes no vamos a tener clase teórica, ¿sí? Así que nos estaremos viendo la próxima, sería el otro jueves. Bien. Bueno, nos vemos, gente, hasta el otro jueves sería entonces. Chao, Nos profe. vemos. Profe, Chau.